partido enseguida detecta a mi padre con Y su los bajo hace, los perfil hace divorciar. y los hace divorciar. Le da a elegir a mi madre y le exige. Por eso hay una gran frase que todo comunista conoce: el partido. Los hombres fallan, los hombres mueren, el partido es inmortal. Es una secta. Oye, en 2022 el dictador Díaz-Canel estuvo 2 veces en Argentina. 2 veces estuvo en Argentina. Qué mayor prueba de sostenibilidad, de credibilidad y de financiamiento, porque aquí hay muchísimos empresarios argentinos que se reunieron con él para invertir. ¿A costa de qué? A costa del pueblo cubano, de las muertes del pueblo cubano. ¿Por qué se dice que en Cuba salen los mejores médicos? ¿Es un mito o es una realidad? Son las obras de choque. Por ejemplo, hay una gran novela del comunismo soviético, Así se templó el acero, cuyo protagonista era el tipo encargado de participar en la construcción del ferrocarril Baikal-Amur. Y así, otro programa, otra obra de choque. En el comunismo se llama obra de choque. Lo mismo en la Unión Soviética que en Cuba. Después en Cuba se llamaron conquista, pero ya eso no pertenece al imaginario cubano. Eso pertenece a la complicidad de los comunismos regionales. Los primeros que empezaron a llamar conquistas a las obras de choque comunistas, y un poco para desligarlo del comunismo real, del socialismo real soviético, y convertirlo, edulcorarlo, y convertirlo en hacerlo más digerible para el marxismo cultural que afecta a la Argentina hoy, fueron los comunistas argentinos, que le empezaron a llamar conquistas de la Revolución Cubana, pero realmente son las obras de choque construidas dentro del espacio pro-soviético, los satélites de Moscú. Y entonces la medicina cubana entra dentro del entorno que no le pertenece tal categoría. Les voy a decir, cuando los norteamericanos, es decir, ganamos la guerra de independencia a España, 1000 maestros y 1000 médicos se formaron en Harvard. Esa es la base de la escuela médica cubana, porque no podemos engañarlo de eso. Antes del comunismo, digamos. Sí, antes del comunismo, antes de Fidel Castro hereda un país próspero, un país. Yo estoy sacando constantemente fotos en mis redes sociales sobre lo que fue la ciudad de Cienfuegos. En medio del régimen estudiaste en los años 80, 90, ¿no? 88 empecé. Empezaste la universidad. Sí. Con todas estas contradicciones del régimen y demás, pero lograste ser un profesional hoy. ¿Cómo se entiende eso? Porque Claro, porque en el año 88, es lo que la deuda social y el silencio. Por ejemplo, esta historia que cuento de mi padre no la conocía en toda su dimensión. Mi padre, es muy difícil. Por ejemplo, Roberto de Armas y Delgado, luchador también preso político junto a mi padre. Rolando Betancourt Torriente, preso político también, luchador también en la lucha armada del movimiento 30 de noviembre. Mi padre, el padre Benito Fojaco Isel. Es decir, esas personas mayores que eran del entorno mío, yo nunca me hubiera imaginado en los años 80, que habían tenido la valentía y la actitud de enfrentar al comunismo. Y ellos hacían silencio por su familia, por sus hijos, porque el comunismo toma de rehén a la familia. El comunismo toma de rehén a la familia. Es obvio que si mi padre se pronuncia, si hubiera seguido pronunciando, yo no hubiera podido estudiar. o sea que no todos pueden estudiar, como se No. dice que alfabetismo 100% y un acomodo social tenés que tener. Una familia que sea parte del régimen. Que sea parte del régimen. Claro, mi padre, sí, yo no me crío con mis padres, me crío con mis abuelos. Mi padre, preso político y buen preso político, mi padre elige vivir en La Habana, en la capital, con mi tía, que mi tía era, para descanse, una anticomunista tremenda, y mi tía sí tuvo la cara de decirle a mi padre: ven a vivir conmigo para acá, con todo el peso que eso supone. Es decir, yo no me crío con mi padre. Sí, ya de ahí Bueno, pero más allá de que tu padre y tu tía eran contrarrevolucionarios y demás, pudiste estudiar. pude estudiar, claro. Porque Bien. hay una especie, claro, mi mamá era enfermera. Mi mamá es una mujer campesina que aprovecha el viento de popa, el viento de pola de la revolución, sale del campo y estudia enfermería. Incluso se involucra en el proceso revolucionario y llega a estar como enfermera en Etiopía, con las tropas cubanas en Etiopía. Es decir, mi madre es lo contrario, no sabía lo de mi padre tampoco. Eso está en la novela que escribí. ¿Ella lo sentía que era así o lo hacía por obligación? No, ella no sabía. Ella no sabía que mi padre había sido preso ¿Pero político. ella era revolucionaria? Sí, Ella lo sentía así, era. claro. O sea que, bien. No, de hecho, el partido obliga a mi madre a divorciarse. Por eso. Ah, ok, pero ella era una gustosa revolucionaria. Sí.
Mi madre se divorcia de mi padre en el año 82. El partido, cuando se entera quién es mi padre y por qué mi madre anda con mi padre, visita mi casa y lo obliga. Mi madre se divorció de mi papá. La presencia omnímoda del partido está en todas partes. Mira la ruptura familiar, del seno familiar. En este caso, yo no vivía con ninguno de los dos, vivía con mis abuelos. Pero miren, yo creo que es importante hacer énfasis en eso. El partido enseguida detecta a mi padre con su bajo perfil los hace divorciar. y los hace divorciar. Le da a elegir a mi madre y le exige. Por eso hay una gran frase que todo comunista conoce: el partido. Los hombres fallan, los hombres mueren, el partido es inmortal. Es una secta. Claro, porque lo tratan como un dios. Lo tratan como Dios, es la gran frase que está en muchas empresas cubanas. Los hombres mueren, el partido es inmortal. Vos tuviste que... Porque se dice que desde pequeño les hacen jurar su lealtad, la sangre, al partido, todo. Es como en China. ¿Es de esa manera en Cuba o no es tan así? Como Sí. que vos entregás tu vida al partido y el partido es dueño de tu vida. El partido es dueño de tu vida. Sí. Mira, en mi casa, por ejemplo, mi abuelo, que me crió, la cercanía de mi abuelo son católicos, o eran católicos, y las esfinges, de Santa Teresita, de Santa Bárbara. Las estatuas. Las estatuas eran abundantes. Una casa bonita, una casa. Y cuando el esposo de mi prima, que vivía, mis abuelos criaron a mi prima también, en paz descanse, él era también miembro del Partido Comunista. Le exigieron que tenía que decirle a mi abuelo que votara a los santos. Por supuesto, mi abuelo siempre fue un rebelde, no votó nada. Entonces, a ellos le dieron un terreno para que hicieran una casa. Pero el partido, cuando detecta, es decir, cuando tú entregas tu vida al partido de ese modo, te detectan, te observan y te exigen el ordenamiento comunista de tu vida. Sí, tú tienes que exigirle a tu suegro que vote las estatuas religiosas. O a mi madre, tú tienes que divorciarte de tu marido, de tu esposo. Sí, Claro. como una persecución en... ¿Cuál es la religión que predomina en Cuba? Catolicismo, La creencia, digamos. la creencia. ¿Hay iglesias? Sí, hay iglesias, pero si todas las propiedades de las iglesias evangélicas Son o del católicas, Estado. sí, son del Estado. ¿Y los curas son oficiales del partido o son curas? No, son curas, pero la mayoría, después de los Gendios, el escándalo de los Gendios, el embajador en Cuba, fueron expulsados, monjas y curas, no quedó nadie. No quedaron nadie. Las iglesias, los templos católicos lo agarró el gobierno como oficinas, hoy siguen como oficinas o almacenes. Y entonces de España vinieron muchos sacerdotes que todavía hoy retirados, jubilados, ya se habían jubilado, y entonces iban a ofrendar en Cuba, porque Fidel Castro expulsó monjas y sacerdotes. ¿Sentís que se va a terminar el comunismo en Cuba algún día? No, mira, en la ONU, bueno, hay 1062 presos políticos en Cuba hoy, 52 de ellos son mujeres, y Cuba tiene un asiento en el Consejo de Derechos Humanos. Es obvio que la ONU. Entonces, el comunismo no, porque hoy el comunismo en Cuba encontró en Putin un aliado estratégico y extiende la mano a Putin en los foros internacionales. ¿Y qué recibe de Putin? Bueno, el zar de la economía cubana hoy es Boris Tito, que es el representante de los oligarcas en el Kremlin. Boris Tito está comprando hoy a 0,25 centavos las tierras en Cuba para su proyecto económico del ciclo del ron. Es decir, ha comprado centrales, ha comprado plantaciones y está invirtiendo fuertemente en los oligarcas. Eso te demuestra que el 2/3 de la economía cubana está en manos de los rusos y los militares. Lo más próspero está en manos de los rusos y los militares. Entonces ese capitalismo, entre comillas, de compinches, es quien tiene las riendas hoy del poder en Cuba, con una represión atroz. No se puede imaginar la represión que hay. Zulma Rodríguez, por expresarse en Facebook, está presa por 7 años. Esta chica cubana. O sea que es un régimen que está sostenido desde afuera, básicamente. Está sostenido desde afuera. Sí, Si bien el comunismo es una ideología perversa y puede estar siempre en la mente de la gente o no, pero el Estado cubano, lo que me voy, que no va a desaparecer, ¿no? O sea, no va a haber una democracia cubana en los próximos 20 años. Por eso, porque tú tienes razón en eso. Mira, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán era tan próspero, y en Alemania, tierra de prosperidad, era tan fuerte
Por eso los nacionalistas están sostenidos de adentro, aunque formaron sus alianzas, sus ejes. Sí, sí. Y el comunismo es una internacional. El comunismo cubano, pobre, siempre fue el hijo pobre de Moscú. El satélite pobre está sostenido desde afuera. Está sostenido desde afuera. Lo que hay es que ver cómo en la OEA, cómo se pronuncian a favor del régimen de La Habana los cómplices bueno, mira, yo le llamo Plan Cóndor caribeño. Bueno, Alberto Fernández, una vez más, toco, porque vivo aquí en Argentina, dijo, no, cuando estaba esta represión inaudita en Cuba, a todos los niveles, dijo, no, yo no sé lo que pasa en Cuba. Nunca llamó ni Pedro Sánchez, sin nadie de esa izquierda ha llamado dictador a Díaz-Canel. Solamente Milei es nuestra esperanza hoy, que en un acto de justicia política, no va a enviar, no invitó. Oye, en 2022 el dictador Díaz-Canel estuvo 2 veces en Argentina. 2 veces estuvo en Argentina. Qué mayor prueba de sostenibilidad, de credibilidad y de financiamiento, porque aquí hay muchísimos empresarios argentinos que se reunieron con él para invertir. ¿A costa de qué? A costa del pueblo cubano, de las muertes del pueblo cubano. Cuba tiene la primera causa de muerte en Cuba hoy es el suicidio. Wow. Suicidio. Sí, Cuba es el país de Latinoamérica donde desde el 2022 en adelante, cuando comienza la hambruna, empiezan a suicidarse la gente. Hay un edificio en Camagüey, 15 suicidios en 2022. Si bien acá en Argentina sabemos que es un país muy fácil de infiltrar, Sí. no hay control de nada. No. Pero salió que había extremistas, venezolanos y cubanos, para empezar a generar lío porque le quieren hacer a Milei, al nuevo gobierno, un estallido estilo el de Chile que duró un montón de días. Entonces, bueno, ellos necesitan ese tipo de gente que sabe cómo hacerlo esto, ¿no? Porque no creo que esta gente cubana o venezolana vaya a primera línea. Ellos deben ser los cerebros pensantes, los que mueven la logística, no sé. ¿Tenés algo de idea de eso? ¿Sabés si es verdad? ¿Tenés algo para comentar sobre eso? Y lo que te quiero decir, Juan Pablo, que no es nada nuevo. Yo leí lo de Joaquín Morales. Y Burrich, cuando le hacen la pregunta a Feynman, no lo niega. Es decir, Joaquín, periodista de La Nación, admite que hay 2 grupos de cubanos infiltrados, que se infiltraron en la... ¿Vos conocés alguno de esos de cara o de vista? ¿Sabés quiénes son o No, nunca te has cruzado con nadie? Sí. Yo tuve una experiencia aquí, ayer lo estaba buscando, precisamente cuando leí la noticia en el teléfono, pero yo tuve un episodio aquí muy curioso. Yo estaba de médico en un vacunatorio y me llega un cubano, un tipo ya de 60 y pico de años, y estas cosas, además, cómo me habló, el tipo hace una presentación inusual, una presentación inusual, me cuenta que estuvo en España, de España se trasladó a Argentina, y después, cubaneo al fin, uno va conociendo gente, médico en Cuba, desde el año 94, a cuántas personas, con cuántas personas yo no habré intercambiado. Es decir, cuando un cubano me habla a mí, ya yo sé por dónde viene, qué está expresando, qué quiere expresar. Llevo 29 años de médico, preguntando, hablando con las personas. Este tipo, una presentación inicial, y después me hace un recorrido de su vida muy sospechosa. Después 2 o 3 amenazas veladas. Me dijo, yo creo que conozco a tu esposa. Sí, yo creo que conozco a tu esposa. Le dije, es imposible que tú conozcas a mi esposa. Ahí ya subo la alerta. Me dijo, tú no vivías. No, yo nunca he vivido por ahí. Yo estoy reciente. Le empiezo a cambiar la información, pero evidentemente el tipo fue directo a mí. Entonces, el tipo tenía vida dual en Argentina y en Cuba. El tipo viajaba a Cuba con propiedades en Cuba. Y entonces, como me habló que era de izquierda, y militaba en espacios de estos de izquierda. Ya digo, eso, yo enseguida, esto hace 1 año y medio, enseguida las alarmas me saltaron por esa presentación inusual, por las amenazas veladas, por el lenguaje corporal del tipo, por su experiencia de vida y los retornos que hacía, las facilidades con que hablaba, de que tenía un apoyo en Argentina, que me ofrecía un apoyo en Argentina también, es decir, como convidando a colaborar. Y entonces, donde yo sé que yo me chivé, fue cuando le tiro una foto al carnet de vacunación que tiene todos sus datos. Le tiro una foto. Bueno, 2 días después fui asaltado en la esquina de la casa y me robaron el teléfono. No. Sí. 2 días después me asaltaron en la esquina. Solo por el teléfono. Solo por el teléfono. ¿Sentís que fueron a buscarte el teléfono para que esa información no la tengas más? Así mismo. Obviamente que a Cuba no podés volver. No. Si volvés es muy probable que te metan preso. No, yo tengo orden de captura en Cuba. ¿Tenés orden de captura? Oficial, sí. ¿Cómo supiste de eso que tenés orden? ¿Te llega algo a vos? Sí, claro, me llega a través del tipo... ¿La tenés ahí?
No, Ah. porque todo es Sí, de palabra. de palabra. Claro. Sí, me llega a través de Benito Fojaco Isel, un oficial de la policía lo captura y se lo dice. Me llega a través de mi prima hermana también y me llega a través del acoso de un oficial, del oficial Raúl, voy a dar su nombre aquí. El tipo a través de las redes sociales me acusa de cosas, incluso cosas que yo nunca he hecho. Y me dice que no puedo volver a Cuba. Yo al inicio me interesé en Cancillería cubana, a ver si era cierto todo eso, pero bueno, por supuesto no recibí nunca. No te van a decir nada. No te van a decir nada. ¿Estás bien en Argentina? Estoy viviendo en Argentina. ¿Sentís que este cambio ahora, bueno, hoy me lo decías, ¿no? Como que de acá no te irías? No, para mí yo he encontrado, es decir, hay muchas cosas tan claras y con tanta claridad que van iluminando el camino de uno. El triunfo de Milei para nosotros, para mí es un acto de justicia divina. Es un acto de justicia divina porque primero pone a Argentina en lo que se conoce como mundo libre. El mundo libre es una fortaleza, pero exige compromiso ciudadano, exige también voluntad personal. El mundo libre, Milei ha sacado empieza a colegiar esta herramienta que es el mundo libre, a comprometerse con el mundo libre, a participar dentro del mundo libre y a visibilizar el mundo libre. Las fortalezas del mundo libre están dadas, la democracia y la libertad triunfaron sobre el comunismo, pero hoy sucede algo que está muy infiltrado y por eso para nosotros, un país con tanta vocación comunista como es Argentina, porque aquí lo que más, mira, 18 ministerios, es un estado tan gigante que convierte a la sociedad civil en una entelequia. Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer no deja que florezcan los verdaderos espacios de la sociedad civil, porque es lo que te digo, el centralismo democrático, Milei lo redujo a 9. Eso te das cuenta que es un paso a favor del ciudadano, es un paso a favor que crezcan los verdaderos espacios y florezcan los verdaderos espacios de la sociedad civil, porque lo demás son correas de transmisión. Las organizaciones sociales son correas de transmisión, no son sociedad civil, están construidas en espacios ideológicos y espacios verticales que permiten la expresión del poder de una casta. El modelo es Cuba, muchos chicos jóvenes y no tan jóvenes también. Sí. Tuviera la posibilidad de hablar con alguno de ellos y decirle, bueno, andá a vivir a Cuba. ¿Pensás que alguna de esas personas puede llegar a sobrevivir en Cuba? ¿Cuánto tiempo? No, es imposible. Mira, Cuba es una sociedad cerrada, hermética, continuista del castrismo y del comunismo, con un partido-estado que el artículo 5 te quita toda la posibilidad y todos los derechos. Cuba es una sociedad militarizada y de deberes. Toda esta gente que tú ves aquí ideológicamente de la izquierda, pero tienen su zona de confort, porque además Cuba es un país muy pobre, es decir, ni siquiera económicamente sobrevivirían y mucho menos expresándose, ¿no? Si fuera un periodista de izquierda como el de C5N que narró el gol de Maradona, Víctor Hugo, no podría vivir en Cuba porque no puede expresarse, no puede hacer un periodismo porque en Cuba no hay prensa libre, no hay libertad de expresión, sí, se moriría de hambre y su optimismo se vendría abajo. Te pongo el ejemplo de Víctor Hugo. No hay manera que sobrevivas en Cuba.